En este nuevo episodio de Yo Pude, Tú Puedes, una de las periodistas más premiadas en habla hispana nos cuenta cómo le cambió su vida con una noticia. Ahorita hay gente que nos está viendo, que está pasando por un cáncer, por la muerte de un hijo, por otro tipo de enfermedad. ¿Cómo empiezas a vivir este proceso para que sea más llevadero? Querer es poder, y que lo primero que no puedes es derrotarte antes de empezar a luchar. Y yo me siento como muy tranquila ya si tengo que pedir ayuda, o sea, y yo no era así. Eso es uno de los tantos regalos que me trajo el cáncer. Nos llevará a entender qué es generosidad y cómo levantar la mano cuando necesitamos ayuda. ¿Tú sientes que tú hacías algo diferente para que se te vinieran abriendo todas esas puertas? La gente dice, qué suerte tuvo fulano. Sí, fulano tuvo suerte, pero fulano, tú no sabes el tiempo que pasó detrás de eso. Sí. El éxito es la oportunidad, el que te preparaste para la oportunidad, el que fuiste perseverante y el que tuviste suerte. Me gusta eso que dijiste, que sentiste la frustración, te dejaste sentirla, pero después como que la identificás y tomás control. Tú me dijiste algo hermoso y es, después de que me sané de cáncer, yo les saco el jugo a la vida, ¿verdad? Total. Señores, no tenemos que esperar a que nos dé un cáncer. Claro. Siéntelo y suéltalo. Con Lourdes del Río, en este nuevo episodio de Yo Pude, Tú Puedes. Hoy tengo una amiga, una mujer que admiro, una persona que es una guerrera, una sobreviviente. Su hoja de vida, yo decía, ¿cómo la presento? Sí, tiene tanto, o sea, 5 Emmy Podcast, ¿verdad? Latin Podcast Awards, 2 Emmys, más de 20 años en Univision, casi 30. Correcto. Sí, casi 30, mi Lourdes. Además es la persona que nos ha traído las noticias por muchos años, tiene un podcast hermoso al cual he sido invitada, pero sobre todo es un ser humano espectacular, y esa es la parte que queremos, Sofía y yo, que conozcan hoy. Lourdes del Río, bienvenida. Bienvenida. Un placer, qué honor estar aquí, de verdad. Sabes que has sido la que se llevó el título de ser la única persona que tuve que invitar 2 veces a mi podcast porque la amaron, igual que la amamos todos, por tanto conocimiento que tienes para compartir. Así que un privilegio estar aquí con tu niña hermosa, más todavía. Qué bella, gracias por venir. Bueno, tú eres de Puerto Rico, sí, señor, pero nosotros te conocemos como la cara seria, ¿verdad? De las noticias de Univision. ¿Cómo llegas tú? Cuéntanos tu historia, Yo Pude, Tú Puedes. ¿Cómo llegaste ahí? Mira, yo soy de un pequeño pueblo en Puerto Rico que se llama Añasco, no soy capitalina. Y bueno, tenía mis inquietudes, siempre fui una niña nunca fui tímida, siempre fui muy outgoing, como dicen acá. Y entonces, bueno, en algún momento de mi vida yo decía que voy a estudiar, yo decía, tiene que ser algo que tenga que ver con comunicar. Sí. Entonces pensé, en ese entonces no estaba de moda las comunicaciones, así que yo dije, bueno, derecho. Mi familia decía, no, esta será abogada, porque cuando se trata de hablar no hay quien la pare. Sí. Y bueno, empecé pensando en eso, empecé por ciencias políticas, después tuve oportunidades en radio y en televisión que se dieron allá en esa zona y me enamoré del medio. Y entonces empecé a investigar, mi tía era catedrática en la universidad, me orientó muy bien y me dijo, mira, hay una carrera que se llama comunicación pública, pero tendrías que ir a San Juan. Y bueno, así empieza todo, estudio comunicaciones y cuando estoy en mi último año surge un canal allá que tuvo mucho impacto porque de ahí salió mucha gente, de ahí salió Tony de Andrades, de ahí salió María Celeste Arrarás, de ahí salimos muchos. Sí. Era un canal que era el sueño de un visionario donde él quería hacer un CNN boricua. Ay, donde se estuviera transmitiendo noticias todo el tiempo y hizo lo mismo que hizo Ted Turner en su momento. Sí. Yo voy a contratar gente talentosa que me cueste barata porque se acaban de graduar, pero que estén preparados y tengan talento, y eso fue lo que hizo y le funcionó. Pero después ese canal desaparece por cuestiones financieras, pero nos sirvió a todos de alguna manera como de vitrina. Sí, te catapultó. Ahí, correcto, ahí me ve Guapa Televisión, me llevan en ese entonces Noticentro 4, que obviamente todavía existe. De hecho, esto es en Puerto Rico. Esto es en Puerto Rico. Es el primer noticiario, creo que todavía allá en Puerto Rico. Y pues tuve ese privilegio, me llevan, allí estuve de reportera, pero también de presentadora. Y bueno, todo muy chévere, pero bueno, me caso en esa vorágine y por cuestiones de trabajo, el que era mi esposo, nos mudamos a la Florida. Primero él se va a California, es una historia larga que te estoy haciendo la versión corta. La cosa es que llego a la versión Twitter, sí. Exacto. Llego aquí a la Florida en el 1991, empiezo a hacer, yo siempre había querido hacer la maestría y no la había podido hacer porque en mi último semestre ya yo había empezado a trabajar. Así que voy a Barry University, hago mi maestría y empiezo a buscar trabajo porque ya decido quedarme. Y empiezo en la cadena, empiezo en Telemundo local. De ahí me ve la cadena, me lleva a la cadena y de ahí paso a Univision. Que hablábamos fuera de cámara y Sofía me decía, ¿y cómo es eso? Uno tiene que como audicionar. Yo tuve la dicha de que sí, audicioné para el primero, porque cuando escogieron ese grupo de jóvenes talentosos para hacer aquel canal, sí nos llevaban a un lugar, nos hacían las pruebas y sí, este no. Esa fue mi audición, pero de ahí en adelante eso me sirvió de vitrina porque me salían las ofertas, gracias a Dios, en los otros lugares. Pero ¿tú qué piensas? Yo creo que tú estás pensando lo mismo que yo.
te salían porque eras buena, porque eras más disciplinada. Algo tú debías notar que hacías que de pronto otras mujeres de tu edad, que tenían porque mucha gente te ve y dice, yo quiero hacer lo que haces tú. Pero para hacer lo que hace Lourdes, tienes que estar dispuesta a hacer lo que ella ha hecho, lo que ella ha sacrificado, lo que ha estudiado. ¿Tú sientes que tú hacías algo diferente para que se te vinieran abriendo todas esas puertas? Mira, yo creo que Papá Dios nos regala unos talentos con los que nacemos. Hay cosas, por ejemplo, yo la verdad que en matemáticas, o sea, yo sumo 2 más 2 y me da 7. Ahí voy, sí. Yo repito, los números son mis amigos para sí, pelear con ellos. Claro, porque uno no debe hacer esos bloqueos mentales, pero Sí. es que tengo que ser sincera, los números no se me dan. Sí, Sin sí. embargo, la parte verbal y sobre todo la parte de redacción siempre se me dio como natural. Era algo Sí. que yo creo que nací con eso. Y entonces, cuando llego a hacer esa prueba, yo me acuerdo que había gente que después que salimos de la prueba se me acercaban, otros muchachos igual que yo, jóvenes, ¿no? Y me decían, ¿tú habías trabajado en esto antes? Y yo, no. Pero es que tú te paraste ahí como sin miedo y hablaste. Si yo te hago la historia de la primera vez en mi vida que yo salí en televisión, tenía 17 años, era cuando todavía estaba en mi pueblo, y surge una oportunidad para hacer unas vacaciones de una chica que hacía un programa que era como de sociales. Sí. La señorita fulana, que Sí. ese tipo de cosas que ocurre en nuestros países, ocurría, no sé si todavía ocurre. Y entonces yo, sin tener experiencia, cuando me entero, toco la puerta. Y hago la prueba, y me acuerdo como ahora no había teleprompter, me dieron un pedacito de periódico y me dijeron, Memorízate. te lo voy a dar, no, me dijeron, te lo voy a dar, pero no te lo voy a dar hasta que vayas al aire para que no lo leas antes y como ver tu capacidad de improvisar. Me acuerdo que me lo dieron, yo fui vestidita, todo, me lo dan, inmediatamente que la bombillita se encendió, o sea, yo estaba obviamente un poco nerviosa, pero yo creo que fue el día que yo me di cuenta que había nacido para eso, porque cuando la bombillita se encendió, a mí se me fue el nerviosismo, Sí. y yo empecé a hablar como si yo hubiera hecho eso toda la vida. Ese señor también se me acerca cuando acaba todo y me dice, ¿tú habías hecho eso antes? Le digo, no. Entonces, eso me pasaba constantemente. Por eso yo digo que es que yo nací con una habilidad determinada, Sí. con una elocuencia, con una capacidad de redacción, unas cosas que yo no las trabajé. Claro, yo fui a la universidad y me preparé, pero yo creo que tú te puedes preparar para algo y si no tienes eso, no se te da. O hay gente que ni siquiera se prepara y lo hace muy bien. Sí. Yo creo que es una mezcla. Yo creo tener una mezcla chévere porque pues lo Sí. estudié, pero también creo que tengo pues un talento. Sí. que me Bueno, regaló pero Papá también Dios. dicen que la suerte es cuando el talento se encuentra con la preparación. ¿verdad? Claro, total. Entonces, total. vos sí perseveraste y seguiste por tus sueños, pero sí siento que es importante como tener claro en qué sos bueno. Sí. Eso es importante. Sí. Sí, porque yo por más que estudie canto, yo no voy a ser Pavarotti, ¿verdad? O sea, Sí, no. yo creo que uno puede educar la voz, ¿verdad? Incluso tener una carrera. Claro. Pero hay talentos de talentos, ¿verdad? Y uno sabe con qué vino, ¿verdad? Sí, Bueno, yo bueno creo para que qué. tiene mucha razón Sofi, porque es que es una mezcla de las dos cosas. Yo recuerdo que una vez cuando estaba entrevistando a Carlos Ponce en mi podcast, él me dijo eso. Él dice, la gente dice, ¿qué suerte tuvo fulano? Sí, fulano tuvo suerte, pero fulano, tú no sabes el tiempo que pasó detrás de eso, cómo se preparó, cómo buscó las oportunidades, porque claro, esto es un medio competitivo, sobre todo para alguien como yo, que como te digo, ni venía de una familia de dinero, de contactos, o sea, yo en realidad, como decimos en Puerto Rico, era una jibarita de añasco, que Papá Dios le regaló ciertas cosas y fue perseverante, porque claro, también yo he sido muy fresca. ¿Qué O sea, jibarita? Jibarita es... ¿cómo es? Dios mío, Como campesino. campesino, ya. Campesino, de momento se me olvidó la palabra. Sí. Que todo el mundo conoce, campesino, Sí. guajiro, le dicen en Cuba, todo el Sí. mundo le dice cosas diferentes. Pero bueno, queriendo decir que no, o sea, que digamos, si tú lo llevas a ver como, bueno, ¿cuántas posibilidades tiene esta persona de acabar en Univisión por 26 años, tener su propio podcast, haber ganado esos premios? De Sí. repente no eran las grandes posibilidades. Sin embargo, yo estaba siempre muy enfocada, yo era, si tú me preguntas herramientas, mira, yo era bien responsable en la escuela, bien responsable, mis papás me dieron una muy buena educación, yo estudié en un muy buen colegio privado, o sea, me dieron las herramientas, pero yo las usé y las aproveché, porque hay gente que le dieron más herramientas que a mí y no las aprovecharon. Sí. Entonces volvemos a lo mismo, es una mezcla de las oportunidades, la preparación y el momento. A veces también la suerte juega un papel determinante, porque si yo tenía todo eso, pero no hubiera tenido la suerte de que en ese momento estuvieran buscando unas personas con mis características, quizás tampoco tendría el Pero la trabajo. cosa es que si vos no hubieras creído que te lo merecías, nunca hubieras visto esa oportunidad. Entonces como que tenías Claro. que tener ese autoestima, ese Sí.
autoconcepto como que bien puesto de que era buena en eso Yo y de que puedo. se te podía Sí. dar. Siempre yo- sentiste yo puedo. Sí, y yo siempre he tenido un autoconcepto, utilizando el término de ella, muy, muy fuerte. O sea, yo, por ejemplo, cuando tocaba esas puertas que yo te decía, yo no conocía a nadie. Ay, mira, están buscando en el canal 24, el canal al que te hice referencia. Yo no ni era la hija de nadie, ni conocía a nadie, pero yo como que yo sentía que yo lo podía hacer. Y yo dije, bueno, yo voy, ¿qué es lo peor que me pueden decir? Que no. Sí. Que la gente a veces tiene miedo y dice, ay, pero sí, qué pena. Y primero que no, a mí nada me da pena. Ajá, a mí tampoco. A mí nada me da pena, a mí nada me... Ay, que me da Sí. vergüenza, no. A mí, yo tocaba la puerta y yo decía, bueno, lo peor que me pueden decir es que no. Sí. Y sin embargo, como te digo, desde el principio el feedback, a mí me agarraron en el primer grupo, o sea, Sí. fue como muy chévere. Y entonces eso yo pienso que también entonces te va reforzando un poco tu autoestima y el tu creer en ti, porque tú dices, bueno, si esta gente dice que lo hago bien, debe ser que lo hago bien, ¿no? Sí. A Obvio. veces uno necesita un poco, es importante que uno tenga un autoconcepto bueno, pero también ayuda cuando Sí. todos los demás, digamos, comparten esa Ajá. opinión sobre ti. Brian Tracy dice que ahí es donde uno pasa de pensar positivo a creer positivo. Entonces tú pensabas positivo, yo puedo, y cuando ya las cadenas te dicen puedes, entonces ya sabes positivo, ya no solo piensas, sino que dices, pues ya lo vieron y me lo están reafirmando. Y algo que me hiciste pensar, mi papá toda la vida me ha dicho, el no ya lo tenés. Entonces, Claro. si no tratas de conseguirlo, el no ya lo tenés. Y si te dicen que no, pues ya lo tenías. Entonces, como que vos vas buscando el sí, pero el no ya lo tenés. Trates o no trates, ya lo tenés. Exactamente. Entonces, no sé, me gustó eso que dijiste, me acordaste de esa frase. Yo te tengo que hacer una pregunta porque Todas yo- las que usted quiera hacer. Sí, yo no me imagino, o sea, yo estaba en televisión en vivo, pero yo no me imagino tu primer día, cámaras al frente, esto va a todo Estados Unidos, ¿verdad? En vivo, las noticias que yo tenía algo antes que si me decían no se ría me daba risa, ¿verdad? ¿Qué sientes ese primer día? ¿Te acuerdas que vas a ir a al noticiero nacional como Anchor? A ver, Univisión o... Univisión, ¿verdad? Univisión. Que ya estamos hablando, Mira, lo que estás pasa en es- the top of the top. Claro, pero cuando yo llego a Univisión, yo había estado ya 7 años en Telemundo haciendo lo mismo. O Ok. sea, ya yo sí tenía esa... Sí. O sea, para empezar, por eso es que se pueden fijar en mí. Sí. O sea, yo no fui a que en Univisión me enseñaran a hacer lo que yo hacía. Ya Sí. yo lo hacía y lo Ok. hacía bien y por eso les gustó. Sí. Pero si me voy atrás y pienso en Telemundo, cuando pasé a la cadena, bueno, cuando vamos a empezar por el local, cuando empecé en el local, a mí me tocó empezar de cero, ya yo tenía carrera y nombre en Puerto Rico. Yo llego aquí, primero me convertí en la primera periodista de origen puertorriqueño, porque aquí todo el mundo era cubano en ese momento, en televisión. Y Hay un chiste bien lindo que ¿cuál es la ciudad más grande de Cuba? Miami. Sí, era esa época, 1991. Y entonces llegas y tú dices, wow, o sea, nunca me olvido. Yo había pasado resúmenes en todas partes. Muchas veces esas hojas de vida no las ven. Cuando yo llego allí, mira cómo es que llego. Una amiga que habíamos trabajado en el Canal 24 me dice, mira, ya acabaste la maestría, ¿estás buscando trabajo? Y le digo, sí, ya me tengo que poner a buscar trabajo. Y ella trabajaba en Ocurrió Así, no sé. Sí, me cuántos acuerdo recuerdan del ese- programa. Ese A ti no te programa tocó, fue estaba muy muy chiquita. popular, muy Ujú. popular en Era Telemundo. bueno, era como periodismo investigativo. Sí, y Muy era bueno. en realidad así salió Primer Impacto, o sea, Sí. un poco espejo de ese, Sí. de ese show, que era un show que nunca se había hecho en la televisión, digamos, en español. Y Enrique Gratas era el presentador. Entonces me dicen, mira, nosotros necesitamos a alguien que nos haga piezas largas y no sé qué, ¿te interesa? Y le digo, sí. Pero ¿qué pasa? Ese tipo de programa a mí no me gusta, porque a mí me gusta hacer noticia, no me gustan esos programas como un poco de El Niño de 7 Cabezas, no sé, esas cosas que no entiendo yo que son noticias. Y yo decía, ay señor, tú sabes que lo que yo quiero hacer es noticia, pero bueno, déjame ver. Pero por suerte me dan unas historias, porque también hacían historias largas, chéveres, y hago las historias y les encanta y todo, pero yo no quería amarrarme a ese show. Entonces ella me dice, mira, ¿sabes que en el 51 está este muchacho que está haciendo los breves de fin de semana? Es muy nice, es puertorriqueño y sabe quién tú eres, porque claro, aquí la cosa era que la gente no sabía quién era yo. Sí. Y ella dijo, o sea, él tiene una referencia, por si quieres pasar un día por ahí que lo conozcas y no sé qué. Hago eso, voy por allá, un señor que al día de hoy yo siempre le digo y lo menciono en todas las entrevistas porque gracias a él yo hice carrera en Estados Unidos. No me conocía, era un señor cubano, estaba de productor ese día. Y cuando yo llego, yo voy en jeans, me acuerdo yo usaba espejuelos, o sea, no usaba lentes de contacto, pero yo no estaba maquillada, o sea, yo había ido como a conocer. Ujú. Y entonces cuando lo conozco y todo, él dice, vamos a hacerte una prueba. Y yo le digo, pero es que yo no estoy maquillada, no estoy arreglada. Y me dice, no, yo quiero ver una prueba, a ver cómo te proyectas, porque a veces aquí están surgiendo oportunidades. Ok. Entonces me dice lo mismo, yo te voy a poner algo en el prompter, pero no te lo voy a poner hasta el final Sí. porque quiero ver tu capacidad, Y pum,
hacemos eso. Y yo, ok. Yo así, en espejuelitos, sin nada. Bueno, hago la prueba y el señor viene de allá del Master Control y dice, pero tú eres una profesional. Y yo le digo, sí, esto es lo que yo he hecho toda mi vida, ¿no? Mi corta vida. Sí, ya eran entonces te iba a 20 y decir. pico de años, pero uno dice, esto es lo que he hecho toda mi vida. Sí. Y entonces él, sin conocerme, sin tener por qué ayudarme, él dice, no, yo esto lo mandé a grabar y yo se lo voy a enseñar al productor ejecutivo porque nosotros necesitamos gente para hacer vacaciones y cosas y tú eres muy completa, o sea, puedes hacer cualquiera de las cosas que necesitemos. Y yo, ay, muchas gracias. Él se tomó la molestia de ir con el tape, enseñárselo a esta persona. Así es que yo entré al 51, por una persona que no me conocía. Entonces, yo había mandado resúmenes ahí, nunca los habían visto. Y cuando llego a hablar con el entonces productor ejecutivo, Roberto Viscón, que ya no está en el negocio, está retirado, Roberto, me acuerdo que él me dice, no, te llamé porque el tape buenísimo. Y me dice, pero tú sabes hacer reportajes. Y yo dije, este hombre nunca ha visto ni el demo tape que yo dejé, nada. De todo lo que mandé. Y yo le digo, sí. ¿Y tú puedes ir en vivo? Y yo, sí. Ah, ok. Y yo por dentro decía, madre mía, aquí los resúmenes están de adorno. Este hombre no vio el resumen, no vio mi... Pero te imaginas la cantidad que llegaban. Claro, también. Claro, sí. Entonces, bueno, le contesté a todo que sí con mucha humildad y empecé a hacer unas vacaciones. Y después de hacer esas primeras vacaciones, nunca me fui. Porque entonces cada vez que alguien se iba de vacaciones, yo era la que hacía las vacaciones oficialmente. Y hasta que entonces me ofrecen un contrato de 3 años y firmo con Telemundo local. Y después, antes de los 3 años, se da lo de la cadena. Y Roberto, que se lo agradeceré también siempre, me deja ir de contrato. Me dice, yo no te puedo, imagínate, es una oportunidad dorada. Si te quieres Qué ir, yo te lindo, dejo eso ir. es lo que hace un mentor, ¿verdad? Claro, y yo he tenido, o sea, vuelvo otra vez a lo que dice Sofi, es que es una mezcla de cosas. El éxito es la oportunidad, el que te preparaste para la oportunidad, el que fuiste perseverante y el que tuviste suerte. Porque, de nuevo, si yo no tengo eso de que fui ese fin de semana con expectativa cero, yo lo que iba era conocer. ¿Qué me voy a imaginar que me van a poner a hacer una prueba, que el señor de la prueba se va a tomar la molestia de dárselo al otro señor? O sea, una cosa loca. Pero algo vio en ti también. No, Si total, pero sí. pero yo igualmente agradecida porque tú puedes, o sea, no todo el mundo tiene esa, no sé, no todo el mundo es tan bueno, pienso yo, ¿no? De acuerdo. Porque él hizo eso yo no se lo pedí. Sí. Eso él lo hizo porque él quiso hacerlo. Sí, de acuerdo. No sé por qué esto me está haciendo pensar que mi mamá enseña de que cada quien tiene un tanque de gasolina más grande dependiendo de sus habilidades. Entonces, como por ejemplo, mi mamá ve números y ahí nomás se cansa. Sí. Pero mi mamá puede pasar aquí grabando todo el día. Porque ese es su talento y tiene más tanque de gasolina también. Entonces, creo que también identificar eso es demasiado importante para los que nos están escuchando, que me dicen, ay, pero es que yo me aburro muy rápido, me canso muy rápido. Buscar lo que te apasiona. Lo que te apasiona. Porque si no encuentras lo que te apasiona, más difícil que, pues, que tenga esa perseverancia éxito, claro. Y que tenga éxito. Y justo en estos días leía yo algo que hablaba de eso de los talentos, ¿no? Y decía que todos, que si todos entendiéramos, porque la gente dice, no, pero es que yo no tengo talento para nada. Mentira. Tú tienes unos dones con los que naciste que yo no tengo, y tú tienes unos que no tengo yo, y así todo el mundo, todos tenemos. O sea, papá Dios nunca manda a nadie sin dones. Sí. Lo que pasa es que hay gente que no los encuentra rápido o que no hace el proceso de entender, decir, ¿qué es lo que a mí verdaderamente me gusta? Déjame por ahí. Sí, Déjame una por pregunta ahí. que a mí me gusta es lo que dijo Sofía ahorita, es ¿qué es aquello que cuando lo hago el tiempo se me va volando? Esa es, por ejemplo, una manera de ver algo que te gusta. Alguien puede decir, cuando yo estoy con perritos, ¿verdad? Bueno, tal vez tu llamado es, ¿verdad? No sé, a tener un negocio con mascotas. Ay, no me digas eso, que cambio de profesión. Porque si estoy con perritos me pasa igual que cuando estoy en un podcast o cuando estoy trabajando, que el tiempo se me va volando, porque me encantan los perritos. Bueno, hablemos del cáncer, ¿ok? ¿Cómo te das cuenta? ¿Ya en tu familia había cáncer o esto te agarró totalmente por sorpresa? No, en mi familia sí había, sobre todo por parte de mi mamá. Mi abuelito había fallecido de cáncer, mi tía, la hermana de mi mamá, había tenido cáncer de seno. De hecho, cuando a mí me llega ese diagnóstico, yo venía de cuidar a mi tía, que por tercera vez le había dado cáncer del seno, pero claro, tú siempre dices, bueno, eso le dio a ellos, pero no necesariamente, o sea, no quiero yo psicosearme de que a mí me va a dar, ¿no? y bien hecho también, Claro. ¿verdad? Sí. Entonces, yo, lejos de imaginarme que cuando llegué me llaman de que tengo que regresar porque vieron algo sospechoso en la mamografía. Y así es que empieza todo. Y tú no habías sentido nada hasta ese Yo no momento. había sentido nada. Claro, a la vez que te dicen eso, entonces empiezas, ay, me duele, ay, no sé qué. La mente, ¿verdad? Pero la importancia de chequearse, Lourdes. Total. O sea, y me pasó otra cosa un poco curiosa. Yo soy muy responsable con mis cuestiones de salud, o sea, me hago mis chequeos y todo. Y esa vez
yo llamo a la oficina de la ginecóloga porque yo usaba unos parchecitos de hormonas y se me habían terminado. Y le digo, mira, dicen en la farmacia que tienen que volver a mandar la receta. Y dice ella, ok, y al rato me llama otra vez y me dice, mira, no te la puedo mandar porque es que no te has hecho la mamografía. Y le digo, niña, por favor, si yo no fallo en eso. Y me dice, Lourdes, no, aquí dice que la última te la hiciste el año pasado en tal mes. Yo no sé por qué, a mí se me había como confundido y hacía como 3 meses que me tocaba y no me la había hecho. La primera vez en mi vida que eso me pasaba. Y yo le digo, no, niña, no, tranquila, yo me la voy a hacer, esto y lo otro, papá. Y después entonces es que me llaman del lugar donde me hago la mamografía para decirme que está sospechosa, que la tienen que repetir. Todavía yo en mi positivismo, ya yo hacía mi podcast en positivo, yo decía, bueno, yo siempre he tenido mucha densidad en los senos, eso debe ser que no ven bien y quieren ver mejor para estar seguros. O sea, yo no apuntaba a que iba a ser que era cáncer. Pero bueno, finalmente fui. Y finalmente ese mismo día fui, fíjate que yo me iba a trabajar ese día, yo tomé por la mañana, que siempre hago eso, mis citas médicas por la mañana y después me voy al trabajo. Y entonces le digo, no voy a estar en el conference call porque voy a estar en mi mamografía, me avisas si me asignan algo. Y entonces, mientras yo estaba esperando entre que repiten y repiten y repiten, que ya tú te empiezas a imaginar que si repiten tanto es que algo siguen viendo, me escriben y me dicen, mira, sí, te asignamos tal cosa, era una pieza de economía y no sé qué, y yo le digo, y yo todavía en mi mente, yo le digo, ok, ya yo empiezo a hacer llamadas, y ya yo había conseguido al economista que iba a entrevistar, ya yo estaba en mi pieza, ¿no? Cuando entonces ya me llaman y me dicen, no, mira, y entonces llega la mujer y me dice, ¿no? Y entonces ahí ya llamo y le digo, mira, esto se complicó, no voy a poder ir a trabajar. Sí. Y no regresé hasta un año después porque tuve que pasar por todos los procesos. Pero en mi caso fue una mamografía lo que me salvó la vida, por eso ayer cuando yo fui a hacérmela, yo siempre que voy aprovecho la oportunidad, lo hacía antes de incluso que me diera cáncer, de recordarle a la gente la importancia de estar haciéndose todos los chequeos que les corresponden, porque si tenemos esas herramientas hay que usarlas. Claro. No es lo mismo que te lo descubran, que han pasado 4 años y tú tienes eso y ni te enteraste, a que te lo descubran con unos meses o poco tiempo. Yo no soy muy bien portada con eso. No, pues hágame el favor y pórtese bien, que eso es vital. Sí. No, totalmente. Y eso es amor propio también, porque encontramos tiempo para nuestros hijos, para el negocio, para no sé qué, y para nuestra salud, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y hace la gran diferencia, puede hacer la gran diferencia. Sí, bueno, ¿y cómo empieza? Entonces, ahorita hay gente que nos está viendo, que está pasando por un cáncer, por la muerte de un hijo, por otro tipo de enfermedad, un accidente que los dejó paralíticos, whatever, ¿verdad? Todo el mundo tiene desafíos diferentes. ¿Cómo empiezas? Tú que eres una mujer tan fuerte, tan positiva, yo digo como tan bien plantada, dicen en Colombia. ¿Cómo empiezas a vivir este proceso para que sea más llevadero? Mira, lo primero es que cuando me dan el diagnóstico, lo primero que yo pensé fue, yo de esto no me voy a morir. O sea, fue mi primer pensamiento, esto va a estar bien duro, no sé en qué estadio está, no sé nada, me acaban de decir que todavía hay que hacer biopsia, pero cuando ya te lo dicen es porque ya ellos están prácticamente seguros que cuando entren la biopsia lo va a confirmar. Y yo dije, wow, esto va a estar muy duro. Y me acuerdo que le digo, ¿y qué es lo próximo? Muy proactiva, ¿no? ¿Qué es lo próximo? Y me dice, no, lo próximo es la biopsia. Y le digo, bueno, vamos a hacerla. Y me dice, no, eso no es así, ahora hay que sacar la cita, no sé qué. Y me acuerdo como ahora era una radióloga jovencita, Fernández creo que se apellidaba. Yo le agarro así por la muñeca y le digo, doctora, usted no me conoce, pero yo soy bien positiva, porque usted no busca a ver si tiene un huequito para las 2 biopsias esas que hay que hacer. Apareció el huequito. Y yo salí de allí con las 2 biopsias. ¿Ese mismo día? Dolor, con las 2 biopsias hechas. Wow. Ese mismo día. Y mientras me la hacían, yo quisiera que tú me oyeras a mí. ¿Y tú estabas sola o alguien de tu familia llegó? Yo estaba sola. Llamé a mi mejor amiga, que vivía en Orlando en ese entonces. Y pobrecita, ella fue vital en este proceso. Me dice, ¿tú quieres que yo vaya para allá? Sí. Le digo, no, yo estoy bien. Ay, las amigas son un tesoro. Le digo, tranquila. Yo en ese momento estaba casada, obvio, también avisé a mi esposo y todo. Y él parte cuando empieza el proceso, no pudo manejar la situación. Entonces yo tenía, pues, digamos, un 2 doble duelos. duelo. O sea, los 2 duelos, ¿no? Pero, y yo no tengo familia en este país. Yo no sabía esa parte. Sí, yo siempre he sido una persona agradecida, pero ahora lo soy triple, porque tú no tienes idea lo que significaron las amigas en mi vida. O sea, mis amigas se encargaron de mí y como yo les digo, ellas no se encargaron como una amiga se encarga de otra. Yo sentía que a todas les afloró la parte maternal. Entonces ellas eran como mis mamás. Sí. No vas a coger esto. No sé qué. Se peleaban por llevarme a las quimios. O sea, fue una cosa bella. ¿Cómo surge ese grupo de amigas? Porque yo, cuando pasa lo que pasa con mi ex esposo, yo digo, bueno, ahora sí, esto está complicado, porque estoy sola. ¿Cuántos años llevan casados? 11.
Y sin echar culpas aquí, que sé que no es tu estilo además, pero ¿qué crees que fue aquello con lo que no pudo? Porque no eres la primera persona que le oigo decir que cuando entra en una enfermedad su pareja se va. Sí, mira, yo la verdad que yo de eso casi ni he hablado. De hecho, a la única gente donde le hablé de eso, solo para decirle eso y le advertí que por favor eso no fuera el titular, porque yo no quería ningún lío. Fue con People en Español en aquel momento. Yo creo que la sola palabra asusta y no todo el mundo está preparado. Y digamos, él no era una persona muy empática, o sea, yo pienso que lo que pasó era lo que tenía que pasar. Quizás el matrimonio no estaba lo suficientemente bien y uno por los miedos no sale de ahí, y entonces eso fue, ¡pum!, la manera perfecta para salir, para sanar y para darte cuenta de que al final del día solo nos necesitamos a nosotros mismos. Además, a mí me enseñó mucho a pedir ayuda, porque yo soy mucho de dar y poco de recibir. Ahora no. Ahora tú me dices, Lourdes, que no sé, me quieres hacer un regalo o me quieres hacer un piropo, y yo te digo gracias, no empiezo lo recibes. Ay, no, pero no, que yo, no. O sea, yo, según sigo siendo muy dadora, ahora soy muy recibidora, Me valga el disparate. Y entonces en ese momento yo dije, bueno, te tienes que hacer vulnerable. Así que yo le escribí a un grupo de amigas que yo sabía que dentro de sus posibilidades tenían una vida donde me iban a poder ayudar, o porque tenían su propio trabajo, o porque eran, qué sé yo, abogada y eran la dueña de la práctica, o eran mamá en la casa. O sea, gente que yo sabía que más allá de lo buenas que pudieran ser, porque tenían el tiempo. Yo me considero una persona buena, pero yo no sé si yo puedo estar, tú sabes, como estaban ellas para mí, porque es que no tengo tiempo. O sea, ¿en qué momento? Entonces puedo ir a ayudarte por la noche o los fines de semana. Entonces yo traté de buscar gente que yo entendiera, aparte de conocer su corazón y su sensibilidad, y creé un chat que todavía existe, que se llama Los Ángeles de Luli. Porque yo soy Lourdes, pero me dicen Luli. Ay, mi abuela se llamaba la Luli. abuela a mi suegra le decía Lo sé porque vi el Luli. episodio ese que... Con los mareos. Ay, no, Y me se me- acaba de dar un escalofrío porque mi suegra, una de las enseñanzas más grandes que me dio es algo que tú acabas de decir. Cuando a mí me decían, qué linda tu camisa, yo decía, ay, esta es una camisa barata que compré no sé dónde. Y una vez mi suegra me dijo, Margarita, saber recibir es generosidad también. Y Qué cuando lindo. alguien te dé algo, te diga algo, tú di gracias. Y tú lo acabas de decir. Sí. Antes de Ay, decir la Los siento que Ángeles ella de está Luli. aquí, sí, la siento que está aquí. Y eso qué que hoy bonito. estábamos hablando de las diosidencias. Sí. Sí. No, eso sí es una diosidencia y qué honor. Porque No sabía sé que te decían Luli. Sí. Y entonces, bueno, yo creé Los Ángeles de Luli y ahí había gente, habían cubanas, puertorriqueñas, nicaragüenses, mexicanas. O sea, eran las Naciones Unidas. Y yo no tengo y no tendré jamás palabras para describirte. A mí no me faltó nada durante mi proceso. O sea, tengo un cuento y yo creo que tú la conoces y lo voy a hacer aquí. ¿Tú conoces a Ana María Jaramillo? Una periodista colombiana. sí, que claro. mucho Sé tiempo quién es, estuvo sé con quién un es. tiempo. Bueno, Sí. ella es muy amiga mía. De hecho, ella estuvo cuando me rapé. Sí. Quien me rapó fue Carla Monroy, la actriz. Y entonces un día ella le tocaba bañarme o ayudarme a bañar. Y de repente estaba cayendo un diluvio de esos que caen en Doral terribles. Y yo dije, bueno, hoy de repente si no puedo, pues no me bañaré. Pensaba yo, ¿no? Porque yo no la iba a molestar. Y de momento tocan a la puerta y yo abro la puerta y Ana María estaba con una capa de lluvia, unas botas hasta acá, porque Sí. tú sabes que cuando aquí dice llover, llueve en Sí, serio. sí. Y era de inundación y todo. Ella mojada así con toda la capa y me dice, vamos, que tengo que regresar, que la niña no sé qué cosa. Ella fue a bañarme. O sea, Wow. bajo Linda. todas las circunstancias. Y yo nunca olvido, yo cierro los ojos y me parece verla frente a mi puerta. Y así Sí. te puedo hacer 1000 historias. O sea, Sí. yo decía, y ahí estaban todas, ¿cómo te ayudo? No sé qué, pa. Yo nunca tuve, nunca me faltó nada. Y sobre todo nunca me faltó amor. Y como te digo, yo no tenía aquí ninguna persona que... Mi hermana pudo venir nada más un fin de semana, en ese entonces ella vivía en Texas. Mi mamá no, porque por cuestiones de salud no pudo venir de Puerto Rico. Entonces, pues lo enfrenté sola, pero tan acompañada. Además, yo trabajé tanto mi espiritualidad en esos días, tanto trabajé mi mente, tanto. Y de hecho, yo empecé yendo a un reikista que me recomendó Ismael Cala, que fue una de las primeras personas que le dije porque sabía que me podía aportar, ¿no? al proceso. Y yo me acuerdo que cuando yo fui, él me dijo, mi cáncer fue en el seno izquierdo, y él me dijo, cáncer en el seno izquierdo es el nido vacío, porque yo quise ser mamá y no pude, pero es también la gente que le encanta dar pero no le encanta recibir. Desde hoy tienes que ponerte tu parte porque, o sea, y me dijo algo parecido a lo de doña Luli, ¿no? O sea, es generoso, la generosidad también tiene que ver con que tú aceptes Sí.
Y yo lo que siento es que me hice vulnerable. Después vino el proceso de qué hago como figura pública. Ahí también le pedí guía a Papá Dios y dije, bueno, ¿qué debo hacer? Y empecé nunca también, una cosa que la destaco bastante, yo nunca le dije por qué, sino para qué. Yo sabía que algo había detrás de esto. El plan de Dios siempre es perfecto. Es Perfecto. impresionante. Sí. Y yo dije, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Cuando ya encontré ese para qué, y cuando me sentí con fuerza suficiente, yo también decidí hacerlo público y dije, lo voy a hacer cuando sienta que lo debo hacer. Sí. Y yo caminaba mucho en esos días en lo que empezaba el proceso, y yo venía caminando y me senté en una piedra ahí donde el lugar que trabajo, que es muy lindo, que vivo, que es muy lindo porque hay muchos laguitos y vegetación. Y puse el teléfono y lo hice público. ¿Y para qué? Y lo subí a redes. Y ahí estaba mi para qué. Tú no sabes al día de hoy la cantidad de gente que yo ayudo. Yo también doy charlas. La gente me contacta en los DM y yo les contesto, mira, señora Lourdes, me pasó esto, ¿qué usted cree? Yo no, o sea, a todo el mundo le advierto, yo no soy doctora, pero yo sí soy sobreviviente de cáncer y lo voy a hacer por siempre, porque ese señor me vino, me visitó, me enseñó muchas cosas, se fue y no vuelve. Sí. Estamos claras, ¿no? Sí, estamos claras que no vuelve. Entonces, yo siento que ese es mi regalo a la humanidad, mi aportación, y además yo dije, ¿cuál es? Dámelo más claro, ¿tú para qué? mi para qué es que yo soy comunicadora. Ujú. Entonces tengo una habilidad, y hablábamos hace un rato, unos talentos X para comunicar. Y yo estoy aquí para comunicar que si yo pude, tú puedes. Sí. Y que querer es poder, y que lo primero que no puedes es derrotarte antes de empezar a luchar. Ujú. Y que también siempre tienes que mirar al lado, rodearte de gente que te aporte y hacerte vulnerable. Si necesitas ayuda, búscala. Pedir ayudas de valientes, ¿verdad? A Ujú. veces queremos ser superwoman, ¿verdad? No, ¿cómo yo voy a pedir? ¿Cómo yo voy a molestar? Déjate querer, déjate ¿No? ayudar. Y a mí todavía me toca a veces pedir ayuda, porque ahora mismo ando con un problemita de la espalda y vivo sola, y el otro día tenía que mover, vino la señora que me ayuda, pero ella no sola no podía mover, teníamos que mover unos muebles para poner una alfombra que yo había comprado nueva. ¿Qué hice? Llamé a una amiga y le dije, ¿dónde tú estás? Y ella me dice, no, yo voy ¿tú podrías venir a ayudarnos con una? Y mi amiga fue y me ayudó, que de hecho súper, porque se volvió loca con la alfombra que yo estaba quitando y se la llevó y me mandó una foto que le quedó preciosa en su casa, porque es que todo... Sí. Es todo que el que va a estamos servir sale conectados. servido Claro, siempre, sí. ella lo menos que se pensó, ¿no? Era que Sí. se iba a llevar la alfombra, que la alfombra no estaba dañada ni nada, yo estaba cambiando esa parte de la casa, la decoración. Sí. Pero te doy ese ejemplo porque es muy puntual de que tú, si no puedes con algo, tú tienes que pedir ayuda. O sea, yo ahora mismo no le puedo pedir a mis perritos que me ayuden con esas cosas, ¿no? Pues entonces tengo que llamar a una amiga o mi camarógrafo, que lo adoro, que me ayuda. Yo le digo que él es como mi hijo putativo. Sí. Yo le digo, ay, ¿será que me ayuda? Y él va con tanto amor. Incluso cuando yo estaba pasando por el proceso, él iba, si yo tenía que armar un mueble, o porque yo empecé a hacer cambios, ¿no? Como también para cambiar la energía de la casa. Y yo me siento como muy tranquila ya si tengo que pedir ayuda. O sea, y yo no era así. Sí. Eso es uno de los tantos regalos que me trajo el cáncer, porque me trajo muchos. Qué lindo. Wow. Wow. Me trajo Eso que te muchos. trajo muchos regalos, el cáncer, me encanta que lo digas de esa forma. Muchas Porque te lo veces. aseguro que hay alguien escuchando que dice como, wow, a mí me acaban de diagnosticar, así que gracias por decirlo. Pero Sí. tienes que mirarlo de frente y decirle, estás aquí por algo, ya lo encontraré, pero por ahora vas a salir de mí, pero me abro a que me des lecciones, Sí. porque yo pienso que a mí me trajo muchas lecciones. Yo no soy la misma persona que era, ni me interesa hacerlo. Yo creo que ahora, yo siempre había estado en la búsqueda de mejoramiento personal, y me encantaban cosas como las que tú haces, por eso era tu fan y te invité 2 veces a mi podcast. Pero eso es una cosa, y otra, tú como que decir, no, es que en serio, o sea, Ujú. es que esto es una realidad, y no, ya se acabaron los libros, vamos a ponerlo en práctica. Porque es que esto hay que vivirlo, esto no hay otra manera que no sea que tú vivas de esa manera pensando. Por ejemplo, cuando una cosa te la cancelan, pues te la cancelan. O sea, te puedes incomodar porque hiciste unos arreglos, pero te la cancelan. Entonces yo soy de las que pienso que por algo fue que me la cancelaron. Ujú. El otro día me pasó con una cosa, la primera vez en casi 100 episodios que alguien me cancela porque se enfermó. Ujú. Lo primero fue un shock, porque además era un sábado, yo había tenido que buscar maquillista, o sea, yo había tenido que hacer unos arreglos, y no me lo dijo temprano. Me lo Para el dijo podcast, Para esto. el podcast. Me lo dijo faltando 1 hora. Y yo era como que, oh my God. Pero después pasaron ciertas cosas. Primero, después me calmé, o sea, porque la primera intención es que te incomodas, ¿no? Y después yo dije, bueno, alguna razón debe haber. Y además,
entendí, porque eso sí se lo dije, le dije, pero ¿por qué me lo dices ahora y no me lo dijiste a las 8 de la mañana? Y me dice, porque yo pensé que me iba a mejorar, pero estoy peor. Y eso a veces pasa, tú tienes una gripe y tú dices, de repente ahorita me mejoro, pero hay veces que no. Entonces yo dije, el pobre hombre está enfermo, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y entonces ya reorganicé todo. Ese día justamente me habían llamado para hacerme una entrevista, que venían de Puerto Rico a hacerme una entrevista, y yo le había dicho, mira, me habían llamado que la persona estaba aquí, que si yo podía hacer una entrevista, y yo le dije, mira, ¿sabes que el sábado yo grabo podcast? Sería ideal, porque entonces salgo del podcast, no tengo el rollo del trabajo, y lo podemos hacer ahí en mi casa. Ah, maravilloso. Llamé a la persona y le dije, mira, ha habido un cambio de planes. Tú en lugar de venir a las 5, quisieras venir antes. Ah, yo puedo estar allá a las 2. Perfecto. Después me doy cuenta que la entrevista fue tan larga que era, me entrevistaron en la sala, me entrevistaron en donde yo hacía el podcast, me entrevistaron Era de toda en la terraza. tarde la cosa. Aquello acabó casi, o sea, él llegó a las 2 y aquello acabó casi a las 7 de la noche. Ah, wow. Entonces yo decía, si yo hubiera hecho el podcast, yo hubiera salido del podcast para venir a esto a las 5 de la tarde, esa gente se hubieran ido de aquí a las 10 de la noche, sí, y yo estaría molida. Sí. Entonces, además, como que no me había quedado el pelo como que yo quería. Y yo dije, ay, ¿será porque para que me quede el pelo como yo lo quería? O sea, empiezas a buscar razones buenas por la que algo que tú querías que pasara no pasó, Sí. siempre las vas a las encontrar. encuentras. Lindo. Es que Siempre uno las vas a encuentra encontrar. lo que busca. Sí, la moneda siempre tiene dos lados, siempre. Si tú te pones a buscar el lado víctima, por ejemplo, ay, me canceló, descarado, pobrecita yo, o eso no lo puedo controlar, qué bueno puedo hacer con esto, O te ¿verdad? quedas Sí. molesta el día entero. Sí. Tú sabes lo que es cargar, esa es otra cosa que también yo he trabajado y creo que lo he con éxito, ¿no? O sea, si algo te da coraje, que te dé coraje, ok, permítete que te dé coraje, no te pases de la hora. Sí. Porque tú no vas a perder el día entero por un coraje que te hicieron pasar, por algo que no te salió bien, por un, no sé, un choque que tuviste, una mala crianza que te dijo alguien en la oficina. No, tú sabes lo que es regalarle a una cosa negativa el día entero. Sí. Me gusta eso que dijiste, que sentiste la frustración, te dejaste sentirla, pero después como que la identificás y tomás control de que no, yo no voy a dejar sentirme así, porque siento que a muchas personas les cuesta, como que se dejan llevar por las emociones y ni siquiera identifican que están gastando su tiempo, porque concentrarse en lo negativo ni siquiera va a cambiar. O sea, si no lo puedes controlar, ¿para qué lo estás pensando? Y si sí lo puedes controlar, pues toma acción y resolverlo. Siéntelo y suéltalo sería. Date el Siéntelo y permiso de suéltalo. sentirlo, pero suéltalo. Exacto. Suéltalo porque Sí. imagínate cargar, es igual que el rencor. Yo soy la persona, y eso sí no lo grave, cambié sí. con el cáncer. Yo nunca he sido rencorosa, gracias a Dios. O sea, lo normal, cualquiera le puede dar molestia con algo. Yo ahora mismo siento que yo no estoy enojada con nadie en el mundo mundial. Sí. O sea, porque yo puedo estar incómoda y si tú decidiste que no me vas a hablar, bueno, eso es tu problema. Pero yo, si tú me encuentro contigo de frente, yo te voy a saludar. Porque Sí. es que yo no me enojo con la gente y no cargo. A mí me parece tan horrible estar cargando con eso, el daño que eso te hace. Estar cargando con ese rencor y a veces, mira, yo conozco gente que me da esta risa, que después tú le preguntas, ¿pero qué fue lo que pasó entre ustedes? ¿Por qué se distanciaron? ¿Qué fue lo...? Bueno, yo no me acuerdo bien, pero yo me acuerdo que fue algo que me hizo mucho daño. Sí. Y le digo, pero tú sabes lo que es que tú no te acuerdes y tú estés poniendo tu vida en hold. Sí. O sea, tú tienes ahora todo detenido en contra de esa persona que tú no te acuerdas ni lo que te hizo. Y te enferma, el rencor te enferma. Claro. Mandela decía, resentir es como tomarse un vaso de veneno esperando que el otro se muera. Claro, ¿Verdad? Tú me dijiste algo hermoso y es, después de que me sané de cáncer, yo le saco el jugo a la vida, ¿verdad? Total. Señores, no tenemos que esperar a que nos dé un Claro, cáncer. no. claro. ¿Verdad? ¿Cómo le sacas el jugo a la vida hoy? Mira, primero, ese es el mensaje Cero inicial, rencor, ¿verdad? el que tú acabas de decir. Lo de que, qué pena que tengamos a veces que esperar Sí. que nos pasen estas cosas, pero bueno, después que te pasan, pues aprovéchalo, ¿sabes? Sí. Porque por algo te pasó. Sí. Es para tu crecimiento. Le saco el jugo a la vida porque casi nunca digo que no a una invitación, casi nunca... Ay, qué lindo. Casi nunca, o sea, a veces tengo incluso retos de salud y mira, te voy a dar un buen ejemplo. Yo no quería pasar solita las Navidades y yo decía, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Llamé a una amiga que sé que hace como un año que está viviendo en España, porque no se trata de viajar, o sea, de viajar, gracias a Dios tengo las posibilidades, Sí. viajo donde sea, pero yo no quería estar sola, porque para Sí. mí la Navidad es otra cosa. Sí. Y entonces le digo, mira, y le cuento, ¿no? Y me dice, sí, ven para acá, yo tenía unos planes con unas amigas que vienen, pero te incluyo en los planes. Bueno, me fui a Barcelona y ya ella lo planificó todo, pues fuimos de Barcelona a Madrid, en Madrid pasamos Nochebuena, después regresamos y pasamos despedida de año en Barcelona, todo maravilloso. Yo me fui
yo padezco de vértigo, con una crisis de vértigo brutal, o sea, mareada, y con el dolor de espalda, como dicen aquí los cubanos, en candela. Sí. O sea, muy adolorida. Entonces yo me pongo a pensar, te estoy hablando de que ya el viaje era como decir mañana o pasado. Y yo dije, bueno, espérate, a mí me duele aquí, ¿verdad? ¿Y en Barcelona me va a doler? Pues que me duele en Barcelona. Sí. Así que llamé, me metí en American Airlines, pedí que me ayudaran con una silla de ruedas, porque yo dije, necesito ayuda y estoy viajando sola. Sí. Maravilloso, yo llegué, me transportaron en silla de ruedas hasta el avión, me monté y logré hacer o sea, había cogido un asiento bueno. Sí. De hecho, de regreso hasta hice un upgrade y me vine en business y me pasé todo el camino durmiendo. O sea, yo agarré el toro por los cuernos, Sí. me monté en el avión y me fui. Sí. Y no me arrepiento ni un segundo, porque hubiera pasado unas navidades terribles aquí yo pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Sí. No hubiera ido a un país que me encanta como España, que la paso nada. Ya yo empiezo a oír a la gente seseando y ya yo estoy contenta. Sí. O sea, porque me fascina España. Sí. Vi a mi amiga, que es una amiga de muchísimos años, de hecho fue la madrina de mi primer matrimonio. Y la pasé muy bien, conocí gente, las amigas de ellas resultaron encantadoras. A través conocí otra más, una puertorriqueña que vive en Barcelona, una señora de 70 años que es más joven que tú y yo. Ujú. No tienes Me idea. encanta, me encanta. Maestra de yoga, trabaja en el consulado, Wow. enloqueció con mi podcast. Ella en las clases de yoga, yo saqué un ebook en esa época sobre 10 cosas para ayudarte a ser positivo. Ella enloqueció, lo imprimió, se lo regaló a todas las mujeres que iban al yoga de ella. O sea, todas esas cosas no hubieran pasado si yo me quedo aquí lamentándome que me dolía. Me dolió, sí. Hubo un día, de hecho, que tuve que pasarlo acostada porque estaba malita. Al otro día ya estaba mejor. Otra vez vamos a la calle y vamos a seguir disfrutando, porque es que tú no puedes dejar, eso es lo que cambió en mí. Ya yo no dejo que la vida me pase por el lado. Yo me monto en lo que sea y ahí vamos y ahí veremos. Tú eres el capitán. Sí, total. Yo siento que yo soy el capitán. Qué bonita analogía. Eso siento yo. Me trajiste a mí me trajiste dos enseñanzas muy grandes en esta entrevista. Uno, el cuidarme, porque yo sí me cuido en el sentido que me alimento bien, pero irme a hacer mis exámenes, Sí, ¿verdad? sí, Con sí. responsabilidad. Todas, por favor. Y decir más sí. Yo digo mucho no, o sea, a veces es necesario, pero también, y eso también ay, qué cosa, mi suegra yo le decía, suegra, va a jugar Colombia, ella era nicaragüense, y ella en silla de ruedas se ponía una camisa amarilla, decía, alguien búsqueme una camisa amarilla, y se iba al restaurante Qué colombiano conmigo, y toda la gente tomando aguaro, borracha, y mi suegra ahí, ¿verdad?, en el partido de Colombia. Gracias por ese regalo, Lourdes, voy a decir más que sí también. Ella, qué bonito también. Tu suegra, ya por las cosas que he oído en este y en otros podcasts, Sí. me doy cuenta que fue una mujer muy especial. Y qué lindo que te recuerden así, ¿no? Sí. Que te recuerden como la persona que disfrutó contigo, que te abrazó, que te quiso. O sea, qué legado. Ojalá y todas podamos dejar el legado de Doña Lula, ¿no? Sí, sí. Gracias, te quiero, amiga. ¿Dónde pueden ver En Positivo? Bueno, En Positivo está en todas las plataformas de audio. No quise hacer eso, no quise que te me pusieras sentimental. Son lágrimas de alegría. Es muy lindo el regalo que me trajiste. Gracias. Qué lindo, y qué lindo que La como- diosidencia fue Sí, wow. Claro, y qué lindo que ella, como ustedes dicen, esté presente, qué honor. Y entonces también pueden verlo, bueno, en Spotify, o sea, está en todas las plataformas de audio, en Spotify ahora incluso se puede ver en video, pero digamos que donde más la gente lo ve, porque como lo empezamos presencial y la gente está enloquecida, igual Sí. que yo, de hacerlo presencial, así como estamos nosotras, lo pueden ver en mi canal de YouTube. Y para encontrarlo todo, y es totalmente gratis, lo que tienen que hacer es ir a lourdesdelrio.com, que es mi página, y ahí están todo, y ahí están también yo tengo un pequeño blog donde también escribo sobre estos temas, y ahí encuentran todos los episodios en audio y en video. No tienen que ir buscándolo por ahí, sino que eso te lleva directito, es muy fácil, y de verdad los invito porque es un proyecto de amor. Tú has estado ahí, Sí, sabes de lo que se hermoso, trata, sí. y yo estoy honradísima de haber venido, y los invito a que pues también vayan a En Positivo. Te queremos, Lindo, amiga. igualmente. Gracias por Gracias a estar ustedes. acá. Yeah.